Dios los bendiga. Bueno, vamos a, a la palabra. Hoy he estado pues meditando, pensando, ¿sí? Nela, o Cristo, deja que hoy me ayude Abraham. Ven Abraham, ayúdame hoy acá. Toma un break hoy, Christopher. Hay que orar por estos muchachos. Por ahí le salieron un diagnóstico también de fuerte en sus pulmones. Y vamos a orar hoy por ellos. ¿Sí? Por todos, ¿no? Pero por ellos que están pasando ahora. De hecho, con mis niños yo también estoy pasando una situación así. Y que el Señor nos dé sabiduría para saber sobrellevar el cuadro. Pero también que el Señor dé sanidad. Porque la sanidad viene de Él. Bueno. Cada cierto tiempo yo abordo ciertos temarios o ciertas temáticas que van enfocadas sobre todo a la oración, ¿ok? Y hoy me quiero enfocar una vez más con el tema de la oración. Hemos estado trabajando con Tatiana, con Abraham, que están, me gusta porque están poniendo el empeño bueno, Yanela siempre me ha ayudado en la parte de la edición, ¿ok? Y lo están haciendo muy bien y si se han dado cuenta que hemos ido subiendo los videos un poco más rápido. Entonces, él me está acompañando en la tarde un momento, le agradezco bastante a Christopher que también hace las transiciones y sí les ruego que los chicos traten de acercarse un poquito más y siempre yo le digo a las personas, por favor, nunca, todo corresponde a un diseño en Dios. El maestro no busca al discípulo, el maestro llama al discípulo, el discípulo busca al maestro, ¿sí? Hay una versión también, inclusive hasta de una canción que habla de la escritura, que dice, el maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjale que te toque, pero también era importante seguirle, ¿ok? El Señor le predica a los 3,000, a los que le dio de comer en el monte, dice que lo seguían al Señor Jesucristo. Y les dijo, miren, de cierto les digo que yo no tengo dónde poner mi cabeza, no tengo qué darles y qué ofrecerles, ¿ya? Lo que sí me doy cuenta, decía el Señor, es que ustedes me siguen porque prácticamente de mí obtuvieron un beneficio. ¿Ok? Pero debemos seguir a Cristo no por el beneficio, sino por lo que Él representa. ¿Ven? Entonces, hoy voy a enfocarme un poquito en la oración. Cuando a veces los acompaño en oración en la mañana, me percato de algo que suele repetirse un poquito, ¿sí? Y a veces nosotros comenzamos a tener oraciones, pero hay oraciones que no deben salir del lamento, del temor o del desastre y del desánimo. Ahora, no estoy diciendo que eso no es lo que estemos pasando, pero cantamos que en una de las canciones cantamos y decimos que debemos profetizar. Y dice que Él nos dio poder y autoridad. Si Él nos dio ese poder y autoridad, ¿por qué nosotros no usamos ese poder y esa autoridad? Y a veces estamos orando desde la necesidad, desde el dolor, y hay oraciones que el Señor no escucha, y quiero que me pongan mucha atención aquí en esto que les voy a decir. ¿Sabe por qué no las escucha? Porque dice el Señor, su palabra de hecho dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dile a la persona que está al lado tuyo, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, así voy a empezar. El cosito ¿cómo es? ¿No lo sacaron? ¿Está allá atrás? Ok. Yo lo vi, pero no lo encuentro ahorita. Me parece que yo lo saqué. Bueno, si lo buscan sería chévere, pero me parece que yo sí lo saqué. De repente en alguna silla un cuadradito plateado.
de esta magnitud, más o menos un cuadradito. No es, esto es una pila, pero un cuadradito así. Bueno, entonces, si decimos que sin fe es imposible agradar a Dios, la oración para comunicarnos con Dios tiene que tener fe. Dile a la persona que está al lado tuyo, para que tu oración tenga potencia, tiene que tener fe. ¿Ok? La oración para que tenga potencia tiene que tener fe. Voy a referirme, vamos a ir un ratito primero de Samuel. Este es un versículo bien conocido. En el verso 1 en adelante, dice, había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf. No sabes cómo, déjame explicarte, rapidito. No hay cómo complicarse. Acá están todos los versículos. Buscas aquí, por ejemplo, Primera de Samuel, o si no, pones Primera de Samuel, ¿ya? Ahí te sale capítulo 1 y versículo 1. No, perdón. Ya cometí el gran error. Ya, pero cometes 1 y abajo el 1. Listo, ahí es más fácil. Y le pones, tiene que estar en verde cuando está proyectando, ¿ya? Ahí está proyectando. Ciérrale esa ventana nomás. ¿No apareció? Ya, no hay problema. Me parece que yo lo saqué, pero no sé qué se hizo. Bueno, dice, había un varón estoy leyendo la nueva traducción, voy a la 1960, dice, de Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y él tenía 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de otro era Penina. Y Penina tenía hijos y Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía allá. Ok, chévere, no, así no. Sí, también lo puedes hacer así o le puedes bajar aquí con las flechas. Ok, más fácil. Está aprendiendo. Estoy en el verso 4. Perdón, el verso 3. Verso 3. Vuelve a verso. A ver, dice, y todos los años aquel varón subía a adorar para ofrecer sacrificios desde los ejércitos en Silo, de Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina y a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, y aunque Jehová no le había dado a conceder tener hijos, verso 6, y su rival le irritaba, o sea, la otra esposa de este señor, enojándola, entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Verso 7, ponga atención en el verso 3 y el verso 7. Verso 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Ok, verso 3, súbete el verso 3. ¿Qué dice? Lea conmigo, 1, 2, 3. Y todos los años aquel varón subía para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Verso 7. Con el mouse dirígete directo al 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová y le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Yo quiero que usted trate de entender conmigo esta paradoja. Normalmente cuando yo encuentro algo en un texto o en un capítulo y se repite constantemente es porque hay una verdad allí o hay algo establecido. Aquí vemos el patrón. ¿Cuál es el patrón? Había una mujer, había un hombre que adoraba, un hombre que tenía una mujer que podía estar con que tenía hijos y una que era estéril. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Y Ana, al ser estéril, al igual que su esposo, dice que como él amaba y no tenía hijos, le daba doble porción. Y ella subía a adorar, subía a orar, a pedir su petición. ¿Cada cuánto? Verso 3 y verso 7. O sea que cada año subía a pedir su petición. ¿Y cómo iba a pedir su petición?
Cada año cuando subía a la casa de Jehová, iba irritada, iba brava, iba molesta, iba triste, iba frustrada, iba con enojo, con ira, con resentimiento. Llámele como lo quiere ser, ¿ok? Entonces era una persona que adoraba, que oraba, que se presentaba, qué sé yo, ayunaba, ¿sí? Pero ella lloraba y no comía. No dice ahí que ella tenía un corazón arrepentido o que estaba en ayuno. ¿Ok? Entonces quiero que entendamos esto. Hay oraciones que nosotros podemos tener y que nosotros podemos hacer. Orar es hablar con Dios, pero hay oraciones que no van a tener un peso en el mundo espiritual, porque orar no es repetir palabras, tampoco es orar desde tu necesidad, no es orar del berrinche, no es orar porque así se debe hacer con Dios, o tener largas repeticiones o largas jornadas sin ver una respuesta. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros vamos a orar, lo primero que les quiero enseñar es que nosotros no debemos orar desde el dolor. Uno debe orar desde la fe. ¿Se acuerdan que empecé diciéndole que sin fe es imposible agradar a Dios? Para los que están anotando, les voy a buscar el versículo, ¿ya? Vamos a buscar el versículo en Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pon el versículo, Hebreos 11:6. Con H, Hebreos. Ok, léalo ahí. ¿Qué dice? Léalo, por favor. Ok, leo ahí y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. A ver, ¿qué significa que una persona sea galardonadora? Ponga la nueva traducción viviente. Espérame un ratito. Ahí conectó. Christopher, ¿puedes por favor ver un ratito, ayudarle que no está cargando la computadora? Ver de qué se trata, por favor. Si le puedes ayudar sería chévere, ¿ya? Dice ahí, la nueva traducción viviente. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que recompensa a los que buscan con sinceridad. ¿Ok? Míreme acá. Dios, ¿qué es lo que Él hace? Dice que Él es galardonador. ¿Qué significa galardonador? Que da premios, da recompensa. ¿Pero a quiénes? A los que le buscan con espíritu, con verdad, no como quien busca un beneficio, a quien lo busca y le cree a Él, pero Él opera en el ámbito de la fe. Ponga el verso 1, por favor. ¿Ya cargó? ¿Qué tenía? Ok. Son fallas técnicas del nuevo pupilo. Dice, la fe demuestra realidad de las cosas que esperamos. Esa es la nueva traducción viviente. La fe demuestra, a ver, no tengo otro micrófono. A ver, lea conmigo, 1, 2, 3. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. ¿Qué demuestra la fe? La realidad de lo que esperamos. Vuelva, diga, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, no de lo que tenemos. Estamos aquí, la fe no demuestra la realidad de lo que tenemos, sino de lo que esperamos. Quiero que entienda eso. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. ¿Cómo opera la fe entonces, Francisco? ¿Con las cosas que puedes ver o con las cosas que no puedes ver? Ok, ¿cuáles son las cosas que no se pueden ver, mi hermano? ¿Cuáles son las cosas que no se pueden ver y que usted tendría que alcanzarlas con fe? ¿Algo más, no tan generalizado, algo más específico?
Por ejemplo, estamos diciendo que los niños están enfermos y hay un diagnóstico clínico que podemos ver que están enfermos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué significa emplear la fe? Que aún no viendo y aún viendo un resultado, nosotros viendo el invisible declaramos que van a ser sanos. ¿Sí entiende? Así opera la fe. ¿Estamos aquí? Entonces, cuando nosotros oramos, no podemos orar desde el lamento o de la situación en la que estoy viviendo. ¿Sí? Nosotros tenemos que declarar, pastor, pero estoy hecho pedazos, pero tienes que declarar lo que no ves como si fuese. Así es una verdadera oración. ¿Por qué el enemigo no tiene problema con que la gente ore? Porque mucha gente ora desde el lamento, ora desde su necesidad, ora desde su infertilidad, ora desde su... A ver, pastor, no le entiendo, pero no se supone que tenemos que orar la necesidad. Sí. Él ya conoce mi necesidad. ¿Qué es lo que yo debo orar en mi necesidad? Yo declaro que esta semana va a haber pan en la casa. Yo declaro que esa alacena va a estar llena. Yo declaro que mis hijos van a ser sanos. Es muy diferente cuando tú comienzas a orar, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué tenía que yo pasar este proceso? ¿Por qué, Señor? ¿Y cuándo me vas a enseñar? ¿Cuándo voy a aprender todo esto, Señor? ¿Cuándo tú vas a tocar y tu mano va a ser misericordiosa y se va a mover? Eso parece una oración tipo Ana, que ora desde el lloro, desde el lamento, inclusive dice que no comía. O sea, no ayunaba, pero no comía. ¿Qué tal lo que les estoy enseñando? Es bien sencillo, ¿ok? Les voy a dar unos parámetros porque me quería enfocar en eso. Me levanté con eso en la cabeza hoy y sí me doy cuenta y trato de enseñarlo. Y a veces, y cuando yo lo enseño, de repente a veces puedo ser muy tosco. Entonces estoy tratando de mejorar eso, porque a veces no es el punto de regañarlo o decir que lo está haciendo mal. Pero si yo veo y yo percibo y he sido entrenado y he visto respuestas de Dios y veo que tú estás tomando un rumbo totalmente diferente de la oración, esa no es la identidad de esta casa. La identidad de esta casa es que tú llames las cosas que no son como si fuesen, no porque lo digo yo, se los estoy leyendo. Dice las escrituras, dice Hebreos en el verso 11, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, sino que somos galardonadores, vamos a tener recompensa de lo que no hemos visto por cuanto hemos creído. Yo no sé si se entiende lo que les estoy diciendo. En algún momento, como se los he enseñado antes, a veces nosotros como que tenemos, mira, me pasó el fin de semana algo. Miren, me pasó el fin de semana algo. Les voy a contar algo rapidito. Entonces me reúno con un grupo de personas y comienzan ahora a hablar de temas varios del país. Me dice a mí, ¿y tú crees cómo estamos? Mira cómo estamos en el país. Estamos hechos pedazos. La economía va de mal en peor. Ojo, y es una persona creyente. No le puedo decir cristiano, es creyente. Entonces yo le digo, pero usted cree en Dios, porque yo sé que asiste a una religión. ¿Ok? Dice, sí, yo creo en Dios y yo sé que no me va a faltar porque voy a tener. Pero quiero que entiendan lo que estoy diciendo. Por un lado está diciendo que está de mal en peor, que le está yendo mal. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es su realidad? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que está viendo? Por supuesto que sí. Y yo le digo, pero usted, según lo que está hablando, usted no es coherente. Y se enojó conmigo. ¿Por qué me dices que no soy coherente? Le digo, es que no entiendo, porque ¿por qué tú dices creer en un Dios? Verso 11. Mira, por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella le creyó a Dios que cumpliría su promesa. Bueno, y antes leímos otro verso. ¿Cuál fue? El verso 7. 7, por favor. No. 11:6 era. El 6. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer. Miren, yo no sé si ustedes entienden la paradoja aquí. Aquel que espera que la fe se procese, que la fe agrade a Dios, lo primero que tiene que hacer es creer que Él existe, creerle a Él. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos una mente como dividida. ¿En qué sentido? Esta es mi realidad, es lo que estoy viviendo. ¿Ok? ¿Por qué mi situación no cambia?
No, pero Dios me bendice, Dios me protege, lloro todos los días. Pero ¿por qué no pasa? Porque mi centro de visión, de hecho les leí Isaías 60, levántate y resplandece porque tu luz ha amanecido. La ceguera tiene que ver con la falta de luz y las tinieblas. Dice que cuando tu luz resplandece, inclusive las naciones se acercan a ti. Yo no sé si entienden lo que le estoy diciendo. Eso quiere decir que aunque mi realidad sea esta, por la fe que opera en mí, yo puedo pasar de esto a esto en un instante, por creerle a Dios. Entonces, yo siempre les digo, no disloque, esto es natural, esto es espiritual. Aún lo natural está condicionado por lo espiritual. Y el resultado de lo que tú vives es el resultado de lo que tú crees y a quién le crees. Dice ahí, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él realmente recompensa. Dile, si tú no tienes recompensa, dile a la persona, si tú no tienes recompensa, es muy probable, es sugerible que creas en Él, pero no le creas a Él. Vuelvo y repito, es muy probable que creas en Él, pero no le creas a Él. Tú puedes creer en Dios. La gente, tú le preguntas en la calle, ¿crees en Dios? Sí te dicen, pero mucha gente no le cree a Él, porque aunque tiene el conocimiento, la fe o el amor a Dios, cuando están pasando circunstancias difíciles, no le cree a Él. ¿Sigo? ¿Ok? Entonces, la oración, y estoy hablando de la oración, no estoy hablando de la intercesión, no estoy hablando de cosas más profundas, de cosas básicas. Hoy le estoy dando un poquito de pan con leche remojada. Porque a veces los que ya estamos como grandecitos, a veces nos olvidamos estos principios. Entonces, mi fe no debe declarar ni mi temor, ni mi tristeza, ni mi desánimo, ni mi irritación. Mi fe no debe mover a Dios por mi capricho. Mi oración debe ser movida con una fe genuina que agrada a Dios, que yo alcanzo a ver las cosas que no son como si fuesen. Y no solo las veo, las declaro. Y aunque no las estoy viviendo, digo, yo hago parte de esa realidad. Eso hace un hijo de Dios, no vive según este mundo. Entonces me decía esta persona, pero ¿cómo tú dices eso? Yo le digo, pues usted tiene que ser más coherente, porque si dice que cree en Dios, y es tremendo porque divariaba, ¿no? Si le creía a Dios, no, es que yo le creo a Él, yo sé que Él nos protege, nos cuida, le digo, entonces, si usted no vive como debería vivir, entonces usted no está viviendo la realidad que usted está diciendo, está viviendo una incoherencia. Dile a la persona que está al lado tuyo, ten cuidado de vivir incoherentemente. El detalle es que hay una diferencia entre fe y presunción. La gente cree que va a conseguir algo según su beneficio, pero muchas personas no están dispuestos a morir. Porque creer a Cristo primero tiene que ser creer en Él y en lo que Él hizo y comenzar a morir a mí. Cuando yo comienzo a morir a mí, mis pensamientos ya no son mis pensamientos, mis deseos ya no son mis deseos. Él comienza a ponerlos dentro de mí. Por eso les leí Isaías 60. Levántate y resplandece. Eso quiere decir que hay gente que está en tinieblas y aunque lo intenta hacer con fe, lo hace con presunción, presumiendo que va a tener una respuesta porque lo hace con esa actitud. Y hay gente que sí lo consigue porque tiene fe genuina. Fe en lo que dice, fe en lo que cree y pelea esa batalla. ¿Sí me hago entender? Entonces la fe es un arma poderosa que puede ser muy genuinamente desarrollada en Dios, pero también puede ser una fe muy desarrollada en sus fuerzas, en lo que desea. Es lo que la gente a veces conoce afuera como la ley de la atracción. Y tú como un hombre o una mujer de fe, tú tienes la capacidad de atraer cosas. Pero eso no es una fe genuina porque parte del deseo, parte de lo que anhelas, parte de lo que quieres. Pero no involucra a Dios en el proceso. A Dios se lo involucra como aquella lamparita que vas a frotar para que cumpla tu deseo. Y no funciona así. Ana lo hizo. Ana se presentó. Ana adoraba. Ana daba la doble parte. Pero no tenía respuesta. Y no era una vez. Dice que subía cada año. No dice cuántos años. Pero me imagino que para que esté así de irritada, constantemente subía con su ofrenda. Dice Dianela que ella ha estudiado profundamente las exégesis de Samuel y dice que son más aproximadamente 10 años.
Entonces usted imagínese orar por una situación que usted quiere cambiar por 10 años y no ha pasado. Entonces ella se movía con la necesidad que tenía por presunción, no por fe. Ella presumía que por hacer una obra, ella presumía que por hacer algo y algo iba a cambiar. Cuando el Señor lo que quería hacer con ella era, y con todo ser humano, es transformar su corazón. Que no venga una petición desde tu necesidad, desde tu tiempo y desde tus ganas. Ahora, a Dios sí le interesa tu tiempo, tus ganas y lo que tú deseas. Pero yo les aseguro que si ustedes ponen eso delante de Dios, tú pensaste algo y le pediste al Señor por algo. Y el Señor es tan bello que te sorprende porque mira, tú querías esto, pero tengo esto mejor para ti. Y Él les dice galardonador. El detalle es que un galardón no es solamente un regalo. Un galardón es algo que alguien obtiene porque se ha esforzado, porque, digamos, sacaste las mejores calificaciones. Una medalla, ¿ok? Entonces para sus hijos él no tiene solamente presentes y regalos para comprarlos. Él los quiere galardonar, los quiere engalanar, nos quiere conquistar. Para que veamos que lo que nosotros podemos obtener en Él, en su deseo, es más grande de lo que pensamos. ¿Estamos aquí? ¿En algo contesté tu pregunta? Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver más o menos otra de las condicionantes que puede haber que nosotros ignoramos como hijos de Dios cuando oramos. Entonces, lo primero o lo más básico no es orar por orar, hay que orar con fe. ¿Qué es la fe? Es la certeza y la convicción. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En el ayuno estudiamos que no es certeza, es sustancia. Es lo que atrae las cosas, es lo que es con lo que está compuesta las cosas. No voy a profundizar porque eso lo enseñé en el ayuno. Pero para que usted entienda, en el cuerpo se mueven sustancias y si esa sustancia de fe está desarrollada en sí, está ejercitada, tú puedes traer de lo invisible cosas visibles. ¿Ok? Entonces, cuando yo oro, ¿cómo debería entonces orar? Decir, ¿por qué no te acuerdas de mí? ¿Qué no ves la situación que estoy pasando? Señor, ten misericordia, pero lo estamos haciendo desde el lamento. Cuando nosotros oramos, debemos orar desde la fe. ¿Cuál es la mejor fuente de fe que puedes tener, Berito? ¿Ah? No, porque eso sería presunción. No tenemos fe solamente creyendo en Dios. Ya, pero ¿cuál es la mejor fuente para tener palabras de fe? No, no, porque vimos que Ana estaba orando y no tenía respuesta. ¿Dónde tú encuentras la mayor autoridad de fe, el mayor fundamento con la que tus palabras pueden meterse en el ámbito de la fe? ¿Quién dijo? Exacto, la Biblia. ¿Qué pasa? Que muchos cristianos amamos a Dios, pero no somos buenos lectores de la palabra. Y como no somos buenos lectores, no le estoy diciendo que sea buen estudiante, no le estoy diciendo que sea exégeta, porque eso me gusta a mí. No le digo que libere los libros apócrifos de San Macabeo. Lo que le estoy diciendo es que usted lo que lee, créalo. ¿Sí? Si usted va a desarrollar un hábito en su lenguaje, lo primero que debe cambiar es su forma de hablar. ¿Y cómo va a cambiar su forma de hablar si usted no lee que hablar? ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, la escritura es la mayor fuente de fe. Porque dice que la fe viene por el oír y no oír cualquier cosa, sino por el oír la palabra de Dios. Entonces, lo primero que un cristiano debería hacer para aprender a orar es pararse en el espejo y comenzarse a predicar a sí mismo. Si es posible, hablar la escritura en voz alta. ¿Estamos aquí? Se me fueron. Esto es un tema muy sencillo, pero también es como compacto, ¿no? Yo voy a leer.
Ok, Romanos 10:17 me parece que es. Sí, 17. Romanos 10:17. Lea ahí. Romanos 10:17. 10, bájale al otro. 17, eso. Póngale en verde. Perfecto. ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo. Así que la fe viene por el oír, es decir, por la buena noticia acerca de Cristo. Los que estuvieron en la prédica anterior, estos días les he de subir la prédica a los que no estuvieron y yo les hablé acerca del maldecir. ¿Qué significaba maldecir? Mal hablar. Son las palabras. ¿Sí me hago entender? Las palabras que les dije forman pensamientos. Y los pensamientos definen quiénes somos, porque tomamos decisión en función de los pensamientos. Entonces, si tú a un niño toda la vida le ves diciendo que es feo, es feo, es feo, el niño se lo va a creer. Porque esa palabra se plantó como un pensamiento y ese pensamiento lo va a hacer, se lo va a hacer carne, lo va a creer toda su vida. Entonces, cuando algún día está en el colegio y le dicen tú eres feo, mejor se hace un rincón o ya no entiende y se entristece y cree que es así, aunque se lo digan de broma. ¿Sí me hago entender? Entonces, las palabras son muy importantes en el mundo espiritual. Por esa razón nosotros no podemos orar desde el lamento. Una cosa es orar desde el arrepentimiento, una cosa es orar desde un dolor profundo, que es muy válido, pero otra cosa es orar desde la fe. ¿Quieres orar con dolor? Ora con dolor, pero decláralo con fe. Amén. Dice que entonces la fe viene por el oír, es decir, que por oír la buena noticia acerca de Cristo. O sea, por oír las buenas nuevas, por oír lo que Jesucristo dijo. Y Jesucristo dijo, levántate y resplandece, porque tu luz ha amanecido. Y ya no estarás en tinieblas, sino que los reyes de la tierra te buscarán. ¿A causa de qué? De la luz que hay en ti. ¿Cómo se da cuenta la gente de la luz que tienes? Por tu forma de hablar. Marixa, ¿cómo se da cuenta la gente que uno tiene algo que explota y que sin decir muchas cosas? A veces con solamente servir un plato de comida, ser atento, ver tu actitud profesional, la gente dice, él tiene algo diferente. Y no es que tenga algo diferente como tal, sino que tiene la luz de Cristo en su interior. Y esa persona opera en fe. Entonces todo lo que toca comienza a prosperar. Las personas que se acercan comienzan a ver que hay un fuego en ti. Y esa es la fe de aquel que ha nacido de nuevo en Cristo. Entonces yo no puedo llamar a mi circunstancia de la manera en la que es, aunque sea mi realidad. Tengo que llamar las cosas que no son como si fuesen. Tengo que hacerlo a través de ¿qué? Del oír la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué mucho cristiano se enfría? ¿Por qué mucho cristiano no busca o tiene o comienza a conformarse? Porque no tiene vida con Dios en la palabra. Como no hay vida con Dios en la palabra, no tiene fe. Entonces, el primer problema que viene, su casa está en la arena, no está en la roca. Y cuando pasa eso, ¡pum! ¿Saben lo duro que es levantarse cuando uno está tan desanimado? Que ya dejó de orar, ya dejó de pedir porque no vio respuestas, que año a año como Ana se presentaba y no tenía una respuesta, sino que más, aparte de eso, la otra mujer le decía, mira ve, yo puedo tener hijos, ya voy por el segundo, voy por el tercero y tú nada. Y así opera este mundo, porque donde tú eres, aparte de que estás pasando las duras, las verdes y las maduras, no falta quien tras de eso te diga que eres la peor rueda del coche. O sea, tras de que estás divorciado, arruinado, destruido, te dicen, mejor muérete. O sea, tras de que estás pasando feo, tras de que tú estás viviendo una realidad, no es que alguien viene a darte la mano y ayudarte, sino que te dice, húndete bien. Nada cambia en tu entorno. ¿Sí me hago entender? Porque este mundo opera desde una capacidad caída que no tiene fe. Las palabras que no tienen fe no tienen sustancia, y lo que no tiene sustancia no puede sostenerse. Mírenme acá, la ruina, la tristeza, el desánimo, todo eso es falta de fe, por lo tanto, falta de sustancia. Y si no hay sustancia, quiere decir que nosotros estamos anímicos o raquíticos espiritualmente. Nos falta vitamina, se llama ayunina, tiene que ponerle ayunina, vigilanina,
¿sí? Un poquito de oración fuerte, y no cualquier oración, sino oración de la palabra. Abra su escritura cuando lee. ¿Cuántos se han percatado que cuando yo oro, no me comparo, pero cuando yo oro, no hablo lo que yo quiero, hablo lo que está escrito? ¿Cómo Jesucristo venció a Satanás? Escrito está. Dice Satanás, mira, ve, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no sé si usted entiende. ¿Qué es lo que qué es lo que estaba sembrando Satanás en Jesucristo? ¿Qué estaba sembrando? Eso es lo obvio, la duda, pero piensen un poquito más allá. A ver, mi hermano, si usted todo el día no ha tomado agua, o todo el día no ha comido, y le vienen y le tentan así, ¿qué es lo primero que pasa cuando te dicen una palabra? Yo siempre les hago ese ejemplo. Por ejemplo, Juan, ¿qué se te viene a la mente cuando te digo moto amarilla? ¿La pensaste? ¿La viste como imagen, verdad? ¿Sí me hago entender? Mira, ¿qué es la fe? Es llamar las cosas que no son como si fuesen, o sea, verlas. ¿Qué es lo que pone Satanás? Palabras, ¿para qué? Para que tú veas tu realidad. ¿Y cómo Jesucristo venció esa realidad? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Cambiando la imagen que opera dentro de mí. Y una de las cosas que el Señor hace primero en los hijos de Dios es cambiar la forma en la que hablan y la que piensan. ¿Estamos aquí? ¿Qué tal eso? Lo primero que debe cambiar es la forma en la que hablo. Porque lo que yo hablo trae realidades, trae imágenes. Y la imagen proyecta quién soy. Y ustedes quieren ver qué tan potente es lo que les estoy diciendo. Miren, ustedes acérquense a un rockero. ¿Qué es lo que escucha todo el día? Rock pesado. Pero él no solamente obtiene una música pesada, que tiene mucho contenido que tendríamos días para conversar. Él obtiene también una cultura, porque comienza a cambiar su forma de vestir, pero también comienza a hablar su forma de hablar. ¿Sí? Entonces, lo que proyecta, la imagen que tiene, salió de una voz, salió de una palabra. Pasémonos a otro, al reggaetonero. Entonces, el reggaetonero lo ve con los pantalones aquí en las rodillas. ¿Sí me hago entender? Comienza a adquirir una cultura. Las palabras son también imágenes, son proyecciones. O sea, ver y oír están ligados. Entonces, muchas de las cosas que yo puedo estar viviendo en mi entorno son a causa de los temores que yo estoy viendo. Y afirmo esa realidad con mi fe. La fe es poderosa. ¿Estamos aquí? ¿Sí está siendo claro el tema hasta ahí? ¿Ok? Entonces, si la fe viene por el oír, ¿qué debo yo constantemente ser lleno? De la palabra de Dios. Si usted, por ejemplo, es una persona que muy rápido se preocupa o se asusta, preferible, vaya desechando ciertas cositas, ciertas músicas, ciertas noticias, juntarse con ciertas personas que le inyectan ese tipo de imágenes, de desánimo. Si usted no tiene la fortaleza para todavía tener la lectura asidua de la Escritura y mantenerse en esa fe, mejor aléjese de los entornos tóxicos o aléjese de las personas tóxicas. Amén. Una persona tóxica no es necesariamente alguien que le caes mal. Una persona tóxica puede ser tu mejor amiga, tu pana, tu chévere, las uñetas. Esa puede ser una persona tóxica. ¿Por qué? Porque en su mente tiene eso, una idea fofa de la vida, y tú al juntarte con ella proyectas esa imagen y comienzas a ser fofo también y fofa. Lo hablo con respeto, pero eso se transmite. Hay un dicho vulgar que dice, el que anda con lobos aprende a aullar. ¿Por qué cree que ese dicho estaba así? Porque la imagen de que tiene por sus palabras se proyecta en sus actos. ¿Quién vive? Comenzó a poner poderoso esto. Me gustó. ¿Ok? Entonces, primero, el Señor no responde a las oraciones por un capricho. ¿Ok? Le voy a leer rapidito para avanzar. Si me puedes alcanzar el paso, chévere. Si no, yo voy a avanzar. Los que están tomando apuntes, anoten.
Isaías 55, 8 al 9. El Señor dice, mis pensamientos no son como el de ustedes. Miren, ni tampoco mi manera de obrar, porque así como el cielo está arriba de la tierra, de igual manera mi obrar es tan diferente a la de ustedes. Mis pensamientos son más altos que los suyos. Entonces, si yo entiendo que los pensamientos de Dios son más altos, los pensamientos que operan en esta tierra son infértiles, son perversos, malvados, aunque vengan de la moral. Los pensamientos que vienen de Él no los podemos entender en el plano natural, tienen que ser entendidos en el plano espiritual. ¿Quién puede conocer la mente de Dios sino el Espíritu de Dios? Eso lo dice la Biblia en Efesios. Y si nosotros estamos unidos a Él por la palabra, entonces el Espíritu nos enseña todas las cosas y la verdad nos hace libres. Pero también nos llena de fe y esa verdad nos empodera y nos da autoridad. ¿Estamos aquí? Entonces, Abraham, hay que cambiar la forma de hablar. Amén. Si usted tenía una forma de hablar un poquito fuerte, es mejor que le vayamos bajando. Bajémosle 2 rayitas y comencemos a declarar la palabra. Entonces, si los pensamientos son de esa magnitud, no hay manera de que podamos conocerlo por completo. Nuestra capacidad de entendimiento tiene un límite, pero Dios es infinito. Cuando oramos y pedimos por un capricho nuestro, estamos suplicando algo dentro de nuestras limitaciones. En este caso, ¿no es mejor dejar que decida Él que lo conoce todo? A Él sabe lo que nos conviene y lo que no. Entonces, Señor, yo quiero esta novia, quiero este novio, quiero, Señor, pero es que yo quiero. Y el Señor que ve el futuro, ya vio el Señor que si te quedas con ese te va a dar el santintín. Vas a decir, maridito pegue nomás. El Señor ve eso. Nosotros, los mortales, incautos, con pensamientos bajos, no. Solo vemos el figuretti o el Adonis. Amén. Eso no nos exime a nosotros que también tengamos que actuar. Y ya les voy a enseñar. ¿Ok? Entonces, hermano, cualquier hermano que haya escuchado esta prédica, que esté aquí presente, y lo escuche orar de mañana así, sí le voy a llamar la atención, pero con amor. Y le voy a decir, hermano, arrepiéntase. Amén. Arrepiéntase. ¿Sí? Entonces yo no debo orar desde la queja, desde el lamento. Y por último, si yo tengo algo contra alguien, Señor, es que no me entiende. No. Vaya, acérquese con el que tiene el conflicto y dígale, mira, yo ya les he enseñado cómo se pide perdón. Usted no es que tiene que decir, bueno, tienes que perdonarme. Eso no es pedir perdón. Tampoco decir, te perdono. Eso no es pedir perdón. ¿Qué es pedir perdón? Mira, hermano Pozo, mire, me hago responsable de mis actos y de mi corazón. Yo estoy guardando algo contra usted. Usted hizo eso y no me gustó, pero es lo que yo estoy respondiendo a lo que yo estoy haciendo. Yo quiero que usted me escuche, realmente esto es lo que estoy guardando, pero quiero desahogarme de esto porque me está atormentando y no puedo ser libre. Y me acerco con usted porque esto me ofendió. Esa es la forma correcta de pedir perdón. No decir perdóname. ¿Perdóname qué? No. El perdón tiene que ver con que tú seas responsable de lo que estás guardando en tu corazón. No de que el otro diga te perdono. Eso no funciona así. El perdón tiene que ir donde tú tienes, mira, yo le digo a mi esposa, mejor, mira, me molesta que me hagas esto, realmente me molesta. Y te lo digo no porque te estoy reclamando, te lo digo porque es lo que guarda mi corazón. Y ¿sabes qué? Y cuando tú me dices eso, mi reacción es que siento que quiero salir corriendo. Porque a veces no somos responsables de decir lo que pensamos y lo que sentimos. Y le digo a mi esposa, mira, yo te digo esto, le digo, ¿sabes qué? Porque cada vez que tú sales con estas cosas, yo quiero salir corriendo de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me hago responsable de lo que estoy sintiendo, al mismo tiempo estoy comunicándole a la persona qué es lo que me pasa a mí. Entonces, aquí como somos gente madura y sabia, entonces mi esposa va a decir, bueno, voy a trabajar en esto para que la próxima vez que tú lo hables, no lo escuches de esa manera. Porque por último, la otra persona hasta lo hizo y no lo hizo con afán de lastimarte. Entonces, no se trata de lo que te hicieron, se trata de lo que tú guardaste en tu corazón. Ese es el perdón. Está como fuerte esta reunión. Entonces, pedir perdón es ir a decir, Berito, perdóname. No, ir a pedir perdón es decir, mira, Vero,
la verdad, cada vez que vengo a la casa no encuentro una buena merienda, entonces me molesta eso, me da solamente un pedacito de pan y yo tengo hambre. Es un ejemplo, ¿ven? Entonces resulta que Berito dice, pero si es lo que yo te estoy haciendo para cuidarte, pero me molesta que me dejes esto, ¿y por qué ustedes comen esto y yo no? ¿Sí me voy a entender? Entonces, eso es expresar el decir, mira, soy responsable porque siento que no puedo, que quiero comer más y no puedo. Entonces aquí viene la parte importante. Mira, vamos a trabajar en algo. Francisco le dice, ahorita voy a tomar un té caliente, como lo que me dejaste, y voy a contentarme para no subir de peso y no estar con problemas con la rodilla. Entonces Berito dice, bueno, mira, para llegar al consenso, yo te voy a dar más, pero ya no voy a hacer más pan, te voy a dar ensalada. Entonces se llega a un acuerdo salomónicamente, pero cada quien se hace responsable de su parte. Eso también es operar en ámbitos espirituales y de fe. Pero lastimosamente somos tan tercos y tan tosudos y cada quien, no es que tú, no es que yo. Y agarra el uno, agarra el otro lado y no se da cuenta que es parte del problema. Y no es el responsable el que te lo está haciendo, es el responsable el que lo está sintiendo. Vuelvo y repito, eso está para TikTok. El responsable no es el que te lo está haciendo, el responsable es lo que tú estás sintiendo. Se quedaron pues los TikTokers hoy. ¿Ok? Entonces, otra cosa que no se debe hacer cuando oramos. Orar y no obedecer. O sea, ¿de qué me sirve orar y no hacer las cosas que sé que tengo que hacer? Mira, primera de Juan 5:3, los que están anotando. Nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos y obedecerlo no es difícil. O sea que cuando yo obedezco me hace muy difícil. Eso significa que de repente me está costando todavía demostrar áreas de mi vida que deben ser rendidas a Dios. Ahí dice, es primera de Juan, 1 Juan. Sí, primera de Juan. Vamos a hacer un estudio de exégesis bíblica y de biblioteca de libros de la Escritura. Ok. Dice, hay muchas promesas de Dios para nosotros que implican una condición o un condicional. Es decir, será en realidad si nosotros cumplimos el mandato de Dios. ¿Sí? Entonces, la oración debe ir de la mano con la obediencia. Y esto lo resumo bien sencillo. La fe sin obras es muerta. Bien sencillo. La fe sin obras es muerta. La otra, orar sin fe. Marcos 11:24. Por eso les digo que todas las cosas, por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan, crean que ya la han recibido y les serán concebidas. Marcos 11:24. ¿Qué dice ahí? A ver, aquí no dice que se quejen por cualquier cosa. Aquí no dice que hagan pataleta por cualquier cosa. ¿Aquí qué dice? Les digo a ustedes, pues, pueden orar y cualquier cosa, y si creen que la han recibido, es suya. O sea, no es que la tengas, tienes que creer que la vas a recibir, pero no desde la inmadurez, no desde los pensamientos caídos. Y eso es lo que diferencia, Juan, cuando una persona que cree en Dios pide a su manera y a su forma y a su criterio. Y hay cosas que se conceden por presunción, pero no por fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hay gente que tiene fe para traer cosas, pero no están sostenidas en el fundamento que es la fe. Están en su fe, y esa fe se llama presunción. Ahora, la presunción puede traer cosas, carros, sí lo puede hacer. ¿Por qué? Porque es un principio. La Biblia dice que si tú crees, será hecho. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Ya? En el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos sanidad sobre los chicos, declaramos sanidad sobre enfermedad, declaramos sanidad sobre sus pulmones. No lo vemos, es verdad, Señor, pero declaramos que van a ser sanos, y no solo ella, sino todos los chicos, los que estamos pasando problemas pulmonares, problemas de nuestro cuerpo, problemas de salud. Señor, declaramos, aunque no lo vemos, es la realidad, estamos viendo esa realidad, pero Señor, creemos lo que dice tu Escritura. Si pueden orar cualquier cosa, y si creen
que la han recibido será hecha. Entonces yo declaro que es hecha. Dice, pastor, yo oro pero no sucede. Entonces ahí viene otros condicionantes que considero yo. A veces se llaman tratos de Dios, y a veces también ciertas enfermedades pasan en nosotros o en nuestra familia para poder de repente desarrollar niveles de fe, para poder ser paciente, para soportar la prueba, y les enseñé que el sufrimiento es parte de la vida. Entonces hay cosas que el Señor te va a conceder y hay cosas que no. Y tienes que aprender a manejar el sufrimiento, porque eso hace parte del crecer en Dios. Así es. Pero para el que es hijo, yo les aseguro que hay puertas más que se abren que las que se cierran. Porque por último, de repente no recibe la sanidad, pero encontraste un buen tratante, y tú dices, pero no, es que no la sanó Dios. ¿Quién le dio la sabiduría a ese hombre? Pues, es absurdo pensar que Dios no quiere levantar médicos, que Dios no quiere levantar gente profesional. Por Dios. Es importante entender eso. Hay sabiduría en Dios, ¿ok? Orar sin hacer nada. A veces Dios cumple la oración en el instante, pero en ocasiones también necesita que nos insta a movernos y poner de nuestra parte. En la Biblia hay un ejemplo de un hombre que puso en práctica este principio. Nehemías, él se enteró de la gran aflicción que pasaban sus compatriotas. Y esto lo conmovió tanto que se sentó a llorar, hizo duelo, ayunó y oró por varios días. Pero no contento con eso, encomendó sus planes a Dios. Mira, Señor, cómo estamos aquí. Mira cómo mi ciudad está destruida. Y dice que se embarcó para él, dice, se encomendó a Dios sus planes y se embarcó para él mismo contribuir la reconstrucción de su pueblo. Él era el copero del rey. Nehemías, si usted lee la historia de Nehemías, Nehemías era el copero del rey. Ahora, ¿dónde vive un rey? En un palacio. ¿Qué hay en un palacio, Juan? ¿Qué hay en un palacio? Si tú estás en un palacio y eres el copero del rey, mira, traspolémoslo a esta época. Si hay un palacio y estoy con el presidente, ¿qué tengo? Hay comida, carro, tengo transporte, tengo gente que puede estar inclusive a mi servicio porque soy la mano derecha del presidente, tengo gente que me sirva, pero él no se contentó con eso. Él tuvo una necesidad en su corazón y era ver que su pueblo había sido destruido. Él podía quedarse en el palacio, bien fit, bien rico, dándole de comer al rey, comer manjares, que el copero del rey no solo le servía el vino, tenía que comer los manjares, porque si lo envenenaban al rey se tenía que morir él. ¿Sí me hago entender? Entonces dice que él lloró, ayunó, se presentó delante de Dios. Su necesidad, su pensamiento fue más alto. ¿Cuál fue su pensamiento? No pensar en su necesidad, pensar en los demás. Y no solamente oró, sino que él dijo, mira, envíame, yo voy, yo me hago cargo. Entonces, hay cosas que no se van a mover si tú no te haces cargo. La oración puede mover puertas, de hecho, movió el corazón del rey, porque él no se fue solo. Él se fue con buen billete y una caravana de gente para reconstruir a Jerusalén. Entonces, hay cosas que no se van a mover porque tú ores, hay cosas que se van a mover porque tú te mueves. ¿Quién dice amén? Solo pedir, ¿ok? Dice, ¿cómo te sentirías si cada vez que conversas con alguien lo único que haces es pedirle favores? La oración no se trata de pedir. La oración no es que Dios es nuestro esclavo. Como le digo, parece que sopláramos la lamparita y saliera como Aladín, ¿no? Entonces sale el genio para que se cumplan tus deseos. O sea, no, esa no es la oración. ¿Ok? Este es un error garrafal. Garrafal. Entonces Dios, dile a la persona que está al lado tuyo, Dios no es nuestro esclavo para que siga nuestras órdenes cuando pidamos. Sin embargo, mira, Él en su infinita misericordia atiende a nuestras peticiones, escucha nuestros ruegos. La oración es un momento especial que debemos disfrutar con Él y debemos aprender a alabarle, agradecerle y pedirle que estas cosas se hagan pero en su voluntad. Entonces,
Arelis, Dios no es esclavo para pedir los deseos del ser humano. Dios escucha las palabras, Dios escucha las oraciones, y si está en su voluntad lo abre, y si no, no, y usted tiene que ser feliz. Tiene que decir, soy feliz, soy feliz. Amén. ¿Listo? Pedirle, otro error garrafal, pedirle a otro que ore por ti. Ahora, no estoy diciendo que no se debe orar unos por los otros. La Escritura dice que debemos orar unos por nosotros. Pero mira lo que dice 1 de Timoteo 2:5. Porque no hay más que un Dios y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo. Entonces, ¿quién va a orar mejor la petición que tú tienes que tú mismo? Y no necesitas un mediador para que ore por ti. Aunque el Señor a veces sí utiliza mediadores para levantarte la fe, para que haya una sanidad, para que haya un flujo de Dios, pero el propósito no es que tú dependas del flujo, sino que tú seas el medio por el cual Él fluya. Amén. También hay oraciones que no se van a cumplir y hay oraciones que no van a tener efecto porque solo lo oras una vez. Bueno, como tú dices que cree en el Señor, oré en el nombre de Jesús, oré para que esto pase, amén, y nunca pasó, dices, nunca más vuelvo a orar. Primera de Tesalonicenses 5:17. 1 Tesalonicenses 5:17. ¿Qué dice ahí? 2 doritos después. ¿Encontró? Espérate, te ayudo. Primera de Tesalonicenses, ¿cuánto le dije? 5:16, ¿verdad? No. Les dije Primera de Corintios 5:17. Ya. ¿Qué dice ahí? Léalo. En la versión Reina Valera dice, orad sin cesar. En esa versión, ¿qué dice? Mira que está al lado tuyo. Y oraste una sola vez. Dile, ¿y oraste una sola vez? Dile, ¿no te da vergüenza? Perito, ¿y oraste una sola vez? ¿Y no te da vergüenza? Amén. O sea, quiero que entiendan cómo funciona el mundo espiritual. ¿Ya? Por el tiempo no me puedo enfocar en esto, pero la palabra dice que cuando se presenta una viuda ante el juez que le haga justicia, el juez le hizo justicia no porque tenía justicia, sino porque de tanto fregar al juez, no le tocó más que otorgarle, porque hay cosas que se van a romper solo hasta que tú las llames, hasta que vengan y existan. ¿Ok? ¿Sí? Quiero aclarar, esto no es doblar la voluntad de Dios, porque hay una voluntad que es permisiva y hay una voluntad que es perfecta, no es lo mismo. Y nosotros podemos llamar voluntades permisivas que no son perfectas. Y Dios la va a conceder a causa de que ya lo tienes hasta el copete. Pero no son voluntades perfectas. A ver, yo les mostré por la Escritura que Dios tiene un límite de paciencia o no. Al pueblo de Dios, ¿qué le dijo? 10 veces me han irritado, 10 veces me tentaron, no les aguanto una más. ¿Cuál fue el castigo? 40 años dando vueltas, viéndose la carita entre ellos ahí. Así nomás, de locos. ¿Ok? Entonces, dile al que está al lado tuyo, de razón. Te faltó. Amén. Denle un aplauso al Rey. Dios mío, eso fue con decadencia, tristeza. ¿Qué fue ese aplauso? Pobrecito, parece que le están estrangulando, le sacaron todo con la prédica hoy. No saber a quién orar. Santiago 2:19. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. Ese está hermoso ese versículo. Santiago 2:19. Santiago 2:19. Léalo ahí. ¿Qué dice? Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. ¿Qué dice ahí? Dice, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. O sea que el mismo infierno, los mismos demonios tienen más fe a veces que los seres humanos.
Ellos creen y tienen más fe y operan en esa fe para destruir familias, destruir iglesias, destruir tu casa. Y nosotros no tenemos la tenacidad también de creer y orar sin cesar. Yo no sé si a usted le parece esto bonito, pero a mí me parece terrorífico. Que los demonios tengan más fe que tú. ¡Wow! Mira, para un demonio o para el mundo espiritual, para el mundo caído, ellos no cesan. No cesan. Cuando uno quiere hacer maldad y Satanás quiere hacer maldad, se lleva a 30 por detrás. Si no, una discoteca un día sábado en la noche. En cambio, cuando tú con toda tu fe y amor quieres invitarlos a la iglesia, de los 30 a duras penas te llega la mitad de uno, si es que llega. ¿Pasa o no pasa? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque los demonios creen y tiemblan. Y como operan en esa fe, ¿qué es lo que hacen? Que la gente esté en tinieblas. Y les apagan su fe a través de, de lo que dice. Por eso es que la música que ustedes deberían escuchar en su casa, usted ya no debería tener en su almanaque música de los 60, de los 80, música en inglés, música, porque esas son palabras que transforman imágenes, que forman culturas que no vienen de Dios. No la escuché, pero bueno. ¿Ok? Y la última, orar con sinceridad. Proverbios 15:11. Para Dios no están ocultos la tumba ni la muerte, ni tampoco nuestros pensamientos. Entonces, ese es el más poderoso y creo que es lo que más el Señor ha tratado desde el ayuno. ¿Sí? Estamos en Proverbios 15:11, que dice, ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos. Mira, qué tremendo. Oye, no sé si ustedes están leyendo lo que estoy leyendo yo aquí con ustedes. O sea, dense cuenta, ni los demonios, ni la muerte, ni la destrucción. La destrucción se describe también como Apolión o como un espíritu de gobierno que destruye, que viene. ¿Sabes cuál es ese espíritu? Es el que viene a reclamar las deudas. Ya les enseñé cuáles son las deudas, ¿verdad? ¿Cuál es la deuda? El pecado. El pecado trae deuda. Si no nos arrepentimos, entonces el destructor viene. Pero ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque en nuestros corazones no hay sinceridad. Porque mira, ni la muerte ni la destrucción ocultan secretos al Señor. Aún el mismo diablo no le puede ocultar nada al Señor. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Sí? Mucho menos el corazón humano. Entonces, otra razón, y la razón que estamos hablando es ¿por qué las oraciones no son contestadas? Porque no oramos con sinceridad. No somos responsables de lo que estamos sintiendo verdaderamente. Siempre la culpa es del gato, del perro, del gato o del garabato. Pero nunca asumo lo que estoy sintiendo y lo que estoy viviendo. ¿Qué les parece lo que les enseñé ahora? Entonces, si yo de mañana descubro o les escucho que están orando desde el lamento, hermano, yo le voy a parar su oración. Porque esa no debe ser la oración de un hijo de Dios. Con todo respeto, un tiernito se lo acepto. Alguien de repente que está avanzando en el evangelio y que no conoce esto, se lo acepto. Pero algunos ya tienen años en Dios y todavía les escucho orar desde su lamento. Usted tiene que orar desde la fe. Ahora, la confesión sí es importante. ¿Por qué? Porque hay cosas, hermano, que sí tienes que hablar. O sea, la situación que estás viviendo la tienes que hablar. Entonces, ¿qué va a hacer? Usted separe una cita, nos reunimos un rato, sacamos todos los chamucos, ¿ok? No se preocupe que la confesión es secreta. Una vez que sacamos los chamucos, usted va a declarar que no va a tener autoridad en usted. ¿Eso tiene autoridad? La confesión es necesaria y tienes que casi siempre hablar con alguien para soltar el veneno que cargamos dentro y que nadie sabe. Cuando nadie me ve. ¿Ok? No hay nada oculto de Dios. Y les voy a sumar a eso una cosa más. Les voy a sumar a eso una cosa más. Es curioso, hermano. No hay nada oculto delante de Dios y tampoco no hay nada oculto delante del pastor. Hermano, se lo prometo, no quiero saber, pero me llega. Certero, conciso y preciso. Si no es un sueño, si no es mi esposa que Dios le reveló,
De repente hay un susurro en el interior o en el exterior. Hermano, de veras, a veces no me propongo. Hay cosas que salen. Pero ¿saben qué? Me doy cuenta que Dios lo permite. Porque si yo no fuera el pastor que Dios puso, ¿cómo puedo tratar y cómo puedo ir evaluando tu crecimiento si tú me ocultas las cosas y Dios tiene que mostrármelo de otra manera? Sapo el pastor. Me vale. ¿Saben qué? Yo pienso más bien que esa es la mejor muestra de amor que Dios les puede dar. Porque aunque quieren ocultar y hacer las cosas en chiqui, el Señor les saca a la luz sus trapos sucios. Y es mejor confesarlo y no que salga a la luz porque puede ser avergonzado. Como nunca los he hecho reír sin querer hacerlos reír. Entonces, finalizo. Empecé en Samuel, ¿verdad? Mi amor, definitivamente tú entiendes lo que yo te estoy tratando de decir, lo que conversamos antes de salir de la casa. Aquí. La verdad os hará libres. Dale un aplauso a Dios, dale un aplauso a Dios. Ok, vamos a ver entonces el verso de 1 Samuel 1, el verso 9 en adelante. Después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó y el sacerdote Elí, que se hallaba sentado en la silla junto al pilar de la puerta del templo de Yahweh, mientras ella estaba con el alma amargada. ¿Cómo estaba ella? You, here. Come on here. ¿Tú eres buena para el teatro? ¿Más o menos? ¿Cómo es un alma amargada? Así, así. Yo creo que no hay nada más perplejo. Hermano, no quiero hablar desde afuera de otra persona. Le hice salir como para poder salir un poco de la monotonía de la prédica. Toma asiento. Pero no hay mejor alma amargada que tú puedes ver cuando inclusive te miras al espejo y ves que hay algo que no puedes solucionar y te amargas. Y aún así a veces nos presentamos delante de Dios a pedirle. Y tú dices, no, es que yo vengo con mis manos, vengo a pedirle. O sea, hermanos, yo creo que hay que ser un poquito más genuinos. A veces es bueno cuando tú vas a orar decirle, Señor, mira, Señor, te sientas ahí. Señor, no quiero orar. Estoy amargado, no quiero. Pero estoy aquí. Yo cuántas veces les he dicho, eso le agrada a Dios. La sinceridad. Señor, hoy no quiero orar. Hoy no quiero escuchar nada. Hoy estoy cansado. Hasta de ti, Señor, estoy cansado. Pastor, qué barbaridad estoy diciendo. Hermano, hay que ser honestos. ¿O no me van a decir que hay un día que vienen, que yo les veo que vienen con ese ánimo saltando como con margaritas en el aire dividiendo la iglesia? Hermanos, algunos hasta se duermen aquí. Si seamos un poquito más coherentes y sinceros. Parecen Candy en las montañas así. De razón que me vistió mi esposa de rosado hoy. Dice ahí, mientras ella dice estaba con el alma amargada. ¿Y qué estaba en el verso 10? ¿Qué estaba haciendo? El verso 10. Ana con una profunda angustia. Aquí dice amargada, me encanta esta versión. Profunda angustia es camuflar realmente que estás amargado. Lloraba amargamente. ¿Mientras qué?
¿Qué estaba haciendo mientras estaba llorando amargamente? Y dice ahí, entonces ella hizo voto. Miren, ella hizo voto y dijo, Señor de los ejércitos, si tomas en cuenta la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva. Ya no comenzó a quejarse de Penina. Ahora sí empezó a decir qué es lo que estaba pasando en su corazón. Y concede, si es tu voluntad, venga tu reino, hágase tu voluntad así como en el cielo y en la tierra. Yo dedicaré a Jehová todos los días de su vida a mi hijo y no pasará sobre él navaja en su cabeza. Y sucedió que ella oraba prolongadamente ante Jehová. Elías observaba su boca y Ana hablaba en su corazón. No voy a leer más allá. Quiero que noten la actitud. ¿Cómo cambió la oración de Ana? Ana hizo dos cosas interesantes. Primero, desnudó su corazón y le dijo, estoy llorando amargada. Lo segundo, si te place, si es tu misericordia, una acción de rendición, una acción de adoración. Yo no sé si ustedes están entendiendo. Dese cuenta la potencia que tiene una oración desde un corazón así. Y no contento con eso, aún Señor, si tú me lo concedes, te ofrendo. Wow. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estamos hablando. Entonces, mi amado, lindo y hermano, querido de mi corazón, si yo le escucho nuevamente orando desde la amargura de su corazón, yo le voy a pedir que cambie, que se transforme. No es la forma de orar correcta. Si usted tiene algo contra su hermano y no puede orar, acérquese y hágase responsable de lo que está pasando en su corazón. No de lo que pasó, de lo que usted está guardando en su corazón. Y tercero, la oración no es para darle el brazo a Dios. La oración es para que tú te comuniques y tengas intimidad con Él. Esa oración tiene que estar cargada de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando esa fe se desarrolla en ti, tú puedes llamar las cosas que no son como si fuesen. Denle un aplauso al Rey. Pila con esa edición. Esperemos que nuestra hermana Tatiana haya grabado. Esa es una oración de intercesión todos los días, porque ya van como 2 o 3 prédicas por ahí que quedaron en el olvido. Canta un cántico profético, ya me olvidé. Sí, así sabes, ¿verdad? Ok, entonces, mis hermanos, por favor, primero, sumado a lo que les dije, no cesen de orar. Esta es una motivación para que ustedes oren. ¿Sí? La oración no debe ser un lamento, un amargue, un dolor. Debe ser encontrarte con Él. Segundo, no ores a lo que te corresponde a ti hacer. ¿Sí? Hay cosas que no vas a tener que orar, hay cosas que vas a tener que hacer. Y tercero, créele a Él. Créele a Él. No solo creas en Él, créele a Él y a sus palabras. Les hago una invitación muy cordial a que tengamos tiempos de oración y por favor, abra su Biblia. Comience a rayarla. Comience a tener versículos, comience a memorizarlos, comience a cantarlos, comience a poner canciones que tengan salmos. Y yo le aseguro que todos los temores se van a disipar y todas las cosas se van a abrir. ¿A causa de qué? De que no estás pendiente de una iglesia o de un pastor, estás pendiente de tu relación con el Señor, que sea constante. Amén. Entonces, aquellos que no leemos la Escritura, por favor, esforzarnos un poquito más. De hecho, creo que las prédicas Mayra me conoce, han volcado las prédicas a como eran antes. Las prédicas trato de situarlas mucho en la Escritura, no es lo que yo diga. Yo tengo mucho para decir, pero si lo dice ahí y está escrito, yo le creo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor. Oramos por aquellos, Dios mío, que están presentando problemas de enfermedad. Les pido a las mamás en sus casas que tomen aceite y en sus casas van a ungir a sus hijos y van a comenzar a declarar vida
van a declarar espíritu en ellos, espíritu de sanidad, de liberación. Amén. En el nombre de Jesús, oro, Señor, para que sean transformados. Oro para que sean llenos. Oro para que sean, Señor, revestidos de una fe genuina. Todos seamos revestidos. Dile, Señor, no solo queremos creerte a ti, sino también creerte a las cosas que tú dices, creer a lo que tú nos has entregado. Dile, desarrolla en nosotros una fe genuina, una fe verdadera, una fe que nos lleve a explorar lugares más allá. No una fe como la que cree el mundo afuera, porque aún el que cree afuera obtiene su recompensa, pero nunca cambia, nunca tiene un corazón que está dispuesto a ceder a ti. Y te ruego en esta hora que aún el que está afuera, Señor, tú lo alcances, que cuando su corazón se rinda y tenga el deseo de creerte, no solamente te crea, sino que trabaje en eso y pueda buscar un lugar donde poder fortalecerse. En el nombre de Cristo, te doy gracias porque sé que la palabra, diga conmigo, la palabra viene por el oír y no oír cualquier cosa. ¿Oír qué? Tu palabra, oír tus promesas, oír lo que tienes que decir. No lo que me cuenten, lo que tienes que decirme, porque tú tienes hijos no entrenados. Tú tienes, Señor, tú eres el único mediador entre el hombre. Enséñanos a encontrarte como ese mediador para nuestras vidas, para las situaciones que estamos viviendo. Y ore conmigo, dile, Señor, me arrepiento de orar desde el lamento, de orar desde el dolor, de orar desde el desánimo, de orar de mi tristeza, de orar de mi necesidad, que no significa que no tenga una. Pero dígale, yo no oraré más mi necesidad. Dígale, oraré mi solución. Dilo conmigo, oraré mi solución. Dígale, no oraré más mi falta. Dígale, oraré mi bendición. Dígale, no oraré más mi amargura. Dígale, oraré mi felicidad y mi alegría. Oraré, dígale, todo aquello que tú tienes para mí en la cruz del Calvario. Tú ya nos hiciste libres y sanos. En el nombre de Cristo Jesús, dígale, yo me tomo de eso y me aferro a ti en el nombre de Cristo Jesús. Oro por los jóvenes, oro por Yada. Señor, te ruego que respondas su oración. Y te ruego, Señor, que sanes a estos chicos y trates sus pulmones. A mis hijos, Señor. Y a todos los niños de la congregación y las personas que están pasando problemas pulmonares. Ordenamos a sus pulmones que reaccionen. No declaramos su enfermedad, sino que declaramos sanidad. Porque por tus llagas hemos sido sanados. Por tus llagas hemos sido convocados a ser sanos y libres en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Mi esposa, ore por la ofrenda y dé anuncios para salir. Amén. Vamos a orar por las ofrendas. Padre, te damos gracias, Rey de Misericordia, por tu palabra. Gracias por darnos ese gozo que nos fortalece. Gracias, Rey de Misericordia, porque su mano se extiende, Señor, y nos bendice grandemente. Gracias porque vamos a prosperar en nuestra alma, Señor, y así vamos a recibir esas promesas y esas bendiciones, Señor. Gracias, Rey de Misericordia. Conforme cambiamos nuestra mentalidad, así mismo también usted nos hará galardonadores de sus bendiciones. Gracias porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Y tú conoces, Señor, lo que realmente todos necesitamos. No lo que anhelamos, sino lo que necesitamos, Señor. Gracias te doy por esta unidad del cuerpo de Casa Fuerte, Señor. Gracias por esta reunión. Vamos a darte de aquello que te pertenece, Señor, de nuestra vida, porque de esa vida, de ese tiempo, Señor, en el cual pues trabajamos, de eso, Dios mío, se extienden las finanzas que damos en el alfolí. Recibe, Señor amado, con olor fragante esa ofrenda. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mañana hay ayuno presencial hasta el mediodía. Están todos invitados. La oración a las 5 de la mañana ya no la vamos a invitar, no mentira, al pastor. No, sí lo vamos a invitar. Bueno, ya recibimos la instrucción de oración. Esta instrucción obviamente no solamente para la oración de las 5 de la mañana, sino para toda nuestra vida.
de oración. El sábado tenemos la reunión, también en la escuela bíblica, y creo que nada más se me está pasando por el momento de informar. La reunión de las damas, pronto les vamos a dar la fecha. Este mes todavía no la hemos realizado, pero no se va a acabar el mes sin que la hagamos. Así que ya pronto recibirán la invitación virtual por el grupo. La reunión de los caballeros, pues el pastor les estará avisando, tal vez es así, sea el otro mes. Vamos a felicitar a Francisco, que está de cumpleaños el día de hoy. Queremos orar por él. Bueno, también hay otra cumpleañera que no está ni conectada ni presente, pero es Nicole, así que si usted puede, luego le da su abrazo fraterno y esa bendición. Pero Francisco, que está aquí, vamos a orar por él antes de irnos, y de ahí creo que ya podemos retirarnos de la casa del Señor, más no de su presencia. Este mes ha sido y será un mes lleno de cumpleaños. Coincidentemente, hay bastante gente que congrega aquí que cumplió años. Y yo me estaba acordando de la casa de este mes. Y bueno, no estoy ahorita tan segura si estamos o no estamos en cambio de casa, pero sí quería recordarles que es la casa de José. Si usted conoce la historia de José, sabe que él fue labrado, estuvo en cárceles, fue vendido por los hermanos y tuvo que pasar muchas cosas para llegar a tener una posición de gobierno y administración. Así que el Señor no por gusto, digo yo, no por gusto, ellos que han nacido en este mes tienen muchos beneficios, pero también tienen mucha labranza. Tienen mucha labranza. Si usted quiere saber más, pues vuelva a estudiar la historia de José. ¿Sí? Bien, con el pastor con nosotros. Sí, vamos a orar por el cumpleañero. Póngase sobre sus pies toditos un ratito. Es la última y oramos y nos vamos, ¿ya? Sino que aquí se me está colapsando la computadora porque tengo muchas ventanas, pero ya estamos. Listo. ¿Ok? Oramos por nuestro hermano Francisco y declaramos felicidades. Amén. Dele un par de aplausos al Señor y dígale, vamos a declarar. En este día de tu cumpleaños, en este día lleno de alegría, todos tus hermanos te felicitamos y te deseamos que Dios te bendiga. Que seas muy feliz en el Señor, que seas muy feliz en el Señor, y que siempre te encuentres alabando y también glorificando a aquel que vive y en la cruz murió, aquel que vive y en la cruz murió. Cumpleaños feliz, Te deseamos a ti. el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos la vida de Francisco, de su esposa. Declaramos que vienen años de bendición, declaramos que vienen años de renovación de fe. Declaramos en el nombre de Jesús que ese matrimonio toma ese manto, se levanta, son fuertes, son valientes, amén, y van a enfrentar muchas circunstancias que aunque sean adversas, tú los vas a sostener. En el nombre de Jesús, soltamos esa bendición sobre ellos. Padre, nos vamos, nos retiramos, pero tú nos acompañas a nuestros hogares. Amén y amén. Estamos despedidos. Se los quiere.